Bienvenidos a la conferencia de prensa sobre el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Voy a comenzar presentando al presidio. A mi izquierda el contador Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, y presento también al licenciado Federico Rubli, integrante del comité indicador IMEF. Paso la palabra a nuestro presidente, el contador López Macari. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Esta mañana, como es costumbre, presentaremos los resultados de la encuesta del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, el cual anticipa el comportamiento económico de la industria manufacturera y la industria no manufacturera de los servicios dentro del desenvolvimiento de las empresas encuestadas en nuestro país. Para hacer esta explicación a mayor profundidad y para llevarnos a través del análisis de la encuesta y los resultados de esta encuesta, está con nosotros el licenciado Federico Rubli, quien es integrante del comité del indicador y miembro del comité de estudios económicos del IMEF, al cual le cedo la palabra para que nos inicie la presentación. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Si les parece bien, podemos proceder de la siguiente manera, en dos partes, ¿no? En la primera parte, si me lo permiten, les presento los principales resultados que arrojó el indicador al mes de junio de este año. Y como segunda parte, podríamos comentar algo acerca del análisis de coyuntura que llevó a cabo el comité del indicador, en conjunto con el comité de estudios económicos, un poco para interpretar estos resultados y cómo estos resultados pues también están permeando hacia nuestras expectativas, sobre todo de crecimiento para este año, ¿no? Bueno, el título que le hemos dado a nuestro indicador de este mes es el de persiste la debilidad, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el mes de mayo se había hablado de que el indicador apuntaba hacia indicios de debilidad. Pues ahora lo que los resultados nos indican es que se está confirmando y está persistiendo pues esta debilidad, ¿no? Ok, perfecto, perdón, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados que arroja ahora en el mes de junio, ¿no? Bueno, en el mes de junio, como tal, en lo que corresponde al manufacturero, lo que vimos fue una pequeña disminución de 0.2 puntos. Se está ubicando en el índice en 49, como ustedes saben, cuando está por debajo del umbral de 50 es una zona de contracción. Entonces, pues cayó marginalmente con ese menos 0.2, cae a esta zona por debajo la zona de contracción, ¿no? Esto es importante, hay que mencionarles en la serie desestacionalizada, ¿no? Y bueno, también destacar que es el segundo mes consecutivo en que el indicador manufacturero está en zona de contracción. Sí lo apunto como manera importante porque esto se vincula con lo que les mencionaba yo al inicio, que se está confirmando esta persistente debilidad. Nosotros ya 2 meses en zona de contracción, pues ya nos permite inferir que nos estamos trasladando hacia esa zona de debilidad, ¿no? Importante también mencionar la serie tendencia ciclo, ¿no?, de este indicador. Este también disminuyó en 0.4 unidades, cerró ligeramente por debajo del umbral de 50 en 49.6 unidades, ¿no? Y bueno, también destacar que entre los componentes del indicador, como ustedes saben, el indicador manufacturero y no manufacturero, cada uno tiene diversos componentes. Hubo algunos que estuvieron en zona positiva, otros en zona negativa, ¿no? De los que tuvieron un comportamiento en donde permaneció constante, pues es el indicador ajustado por tamaño de empresa, este permaneció en 50.7, ¿no? Y como tal, pues ha permitido que se mantenga en zona de expansión al menos durante los pasados 6 meses, ¿no? Y bueno, los componentes, como decía yo, hay unos no voy a entrar en ese detalle, hay unos que entran, bueno, lo vamos a ver en otro cuadro, ¿no?, que aumentan, otros disminuyen, o sea que fue un comportamiento mixto, pero en general, como ya lo dijimos, es una disminución de 0.2%, ¿no?
En lo que respecta al no manufacturero, de los servicios, ¿no? Este también sufrió una disminución un poco más severa, de 1%. También queda obviamente en zona de contracción con un valor del 47.7. La tendencia ciclo cae 0.7 unidades, se ubica en zona de contracción en 48.3 y en ese sentido es el tercer mes consecutivo en que la tendencia ciclo está en esa zona de contracción. Aquí lo que podemos destacar, y lo vamos a ver en el cuadro, es que todos los componentes del no manufacturero sufrieron cambios negativos, ¿sí? Y esto es lo que nos permite concluir que, al menos en el mes de junio, está más afectada la tendencia del sector no manufacturero que del manufacturero. Aquí lo vemos en gráfica, ¿no? Es muy ilustrativo cómo pues está ahí la caída en los dos últimos meses, tanto para el no manufacturero como para el manufacturero, a la zona del umbral por debajo de los 50 puntos, o sea, en zona de disminución o de contracción. Perdón, ¿no? Ya, perdón. Okay. Aquí lo tenemos cada uno de los dos índices de manera comparativa. La línea roja es la de la tendencia, ¿no? Cuando les hablaba yo de la tendencia ciclo, bueno, pues ahí estamos viendo cómo claramente en el no manufacturero es muchísimo más marcado la tendencia del ciclo, de cómo viene desde hace ya inclusive ahí varios años, ¿no? Este es el indicador manufacturero. Aquí está lo que yo les comentaba, de que vemos en zona de contracción de los componentes, vemos por ejemplo la parte de nuevos pedidos, trae un cambio porcentual negativo, lo mismo la de la entrega de productos, -1, pero al contrario de ello vemos el empleo, un crecimiento positivo 2.2, la parte de producción también positivo de 1.4, y como ya les había yo adelantado, en la parte de ajustado por tamaño de empresa el crecimiento es nulo, o sea, es el mismo valor, ¿no? En la parte del no manufacturero, como también yo les comentaba, absolutamente todos absolutamente todos los componentes están en negativos, ¿sí? Entonces, todos los componentes, el ajustado por tamaño de empresa, los nuevos pedidos, la producción, el empleo y la entrega de productos, todos sufrieron decrecimientos en el índice al mes de junio, ¿no? Y esto, bueno, otra vez nos lleva, para reiterarlo, a que el no manufacturero se contrae 1% en el mes de junio. Entonces, bueno, pues esto lo que nos permite concluir es que pues sí persiste la debilidad, ¿no? O sea, son indicadores que pues están apuntando a que el ciclo está desacelerándose y continúa en esa persistente tendencia, ¿no? Ahora, decía yo que en la segunda parte les quería yo tocar un poco acerca de la coyuntura, o sea, qué es lo que ve la coyuntura y qué analizamos dentro de la coyuntura, ¿no? Primeramente algunos datos importantes, y esto está sustentado en el IGAE, ¿no? O sea, el IGAE, que se dio a conocer la semana pasada, pues es consistente, aunque el IGAE es al mes de abril, que se dio a conocer, es consistente con esta tendencia que nosotros traemos en el indicador. Como ustedes saben, el IGAE lo que registró en el mes de abril fue una contracción de 1.4%, en cifras desestacionalizadas fue muy poquito positivo, fue 0.1%, ¿no? Sin embargo, si analizamos el IGAE, no solamente para el mes de abril, porque bueno, tiene que ver la estacionalidad, etcétera, si lo analizamos enero-abril, lo que vamos a ver es que el enero-abril de 2019 ha sido el más bajo, enero-abril, en por lo menos 10 años, ¿no? Entonces, claramente el IGAE pues es también consistente con el indicador del IMEF en señalar esta creciente debilidad. Otro dato importante que confirma esta debilidad y que lo analizamos en el comité respaldando el resultado del indicador, es que en la parte de importaciones, el último dato de importaciones a mayo
viene una contracción en la importación de bienes de capital. Y esto pues es importante porque los bienes de capital finalmente denotan demanda para el aumento de la producción. Entonces, si está contrayéndose la importación de bienes de capital, pues claramente es un indicio de esta debilidad, ¿no? En el sector automotriz siempre nos gusta también seguir la pista al sector automotriz porque pues, es un importante indicador, un importante termómetro para la producción. El último dato que tenemos es al mes de mayo. La producción cayó casi 2%, menos 1.9%, ¿no? Lo que fue realmente una caída bastante importante es en las ventas internas de automóviles, ¿sí? Las ventas internas de automóviles se contrajeron en el mes de mayo en 11.3%. Sin embargo, en la parte de exportaciones de vehículos, exportaciones del sector automotriz, vimos un crecimiento en el mes de mayo casi del 6%, del 5.8%. Entonces esto claramente pues, también está alentado por la perspectiva de la economía norteamericana, que a pesar de que Estados Unidos se está desacelerando, pues sigue teniendo crecimientos positivos. Cada vez más nosotros vemos que es más alejada la posibilidad de una recesión en el corto plazo en Estados Unidos. Entonces el crecimiento en Estados Unidos sigue siendo sólido, ¿no? No es espectacular, pero es un crecimiento sólido, y esto puede llevarles a una tasa de crecimiento para este año en Estados Unidos que puede ser cercana al 2.3%, ¿no? Entonces esas condiciones pues claramente en ese sentido favorecen nuestras exportaciones, y no solamente favorecieron las exportaciones del sector automotriz, sino que en general también alentaron las exportaciones manufactureras, que después de que se habían contraído de una manera importante, lo que sucedió en mayo es que las exportaciones de manufacturas crecieron 8%, ¿no? Entonces pues eso es definitivamente un buen dato dentro de toda esta debilidad económica que estamos viendo, ¿no? Claro, como hay que volver a apuntarlo, alentado por el comportamiento en Estados Unidos, ¿no? Luego, bueno, pues también lo que vimos es, analizamos la inversión, que sigue mostrando una tendencia que es preocupante, porque es muy descendiente en la parte de la inversión. Lo mismo el consumo privado, también ha tenido su primera caída mensual en el mes de marzo, ¿no? Y bueno, ustedes siguieron puntualmente toda esta cuestión del reporte de las cifras de empleo, ¿no? Que básicamente están basadas en los aseguradores del IMSS. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cómo fue o hace 2 semanas, cómo se dio pues este debate, ¿no? De que si la creación de empleos en el mes de mayo fue sumamente baja, no llegó ni a 4.000 empleos nuevos creados, y bueno, se creó un debate en donde el mismo presidente de la República señalaba que pues era un dato que no incluía a las personas que están becadas bajo el programa de Jóvenes para el Futuro. Claramente es un error incluirlos porque no es una creación de empleos por parte del sector privado, son pagados por el gobierno, ¿no? Y son muy temporales, ¿no? Entonces el hecho de que tengan seguro social por el tiempo que dura su encomienda, pues no quiere decir que es una creación sólida de empleos, ¿no? Entonces la verdad es que eso no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces pues sí, es congruente esa debilidad del empleo pues, con la misma debilidad que estamos viendo en todos los más rubros, ¿no? Y bueno, sí destacamos en nuestros análisis esta debilidad y comportamiento negativo de la inversión, porque pues el IMEF siempre lo ha sostenido, ¿no? Mientras no haya un verdadero respeto al Estado de Derecho, a los contratos, a los derechos de propiedad, pues va a ser muy difícil que se restablezca la confianza del inversionista, ¿no? Entonces un poco lo que está detrás de esas caídas de inversión pues sí tiene mucho que ver con esta percepción de incertidumbre y a ratos de desconfianza, falta de confianza que pues los inversionistas están viendo, ¿no? Bien, hablando de la inflación en el último mes disponible que tenemos, que es el mes completo, ¿no? Que es el mes de mayo, fue 4.4% a tasa anual, pero el dato que se dio a conocer la semana pasada sobre la primera quincena de la evolución del índice nacional de precios al consumidor
bajó a tasa anual del 4%, o sea, justo ya sobre el rango superior que considera el Banco de México, ¿no? Sin embargo, esa es una buena noticia, sin embargo, y lo asentó el Banco de México en su comunicado de la decisión de política monetaria del pasado jueves, ¿no? Lo que es preocupante es la tendencia de la inflación subyacente, el componente subyacente, ¿no? La verdad es que sigue pues, presionando de manera importante al índice general, y básicamente el subyacente porque ha habido aumentos en los servicios y en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, ¿no? Eso es lo que fue básicamente lo responsable de la subyacente. La no subyacente sí ha venido disminuyendo, ¿no? Por contra, la no subyacente ha venido disminuyendo, básicamente por caídas en precios de muchas frutas y verduras y precios de los energéticos, ¿sí? O sea, ha habido una caída importante, al menos en la primera quincena de junio, en los energéticos, ¿no? Pero bueno, todo esto es importante señalarlo porque, como sabemos, el jueves la Junta de Gobierno del Banco de México dejó inalterada la tasa de referencia de la política monetaria, y había algunas voces que decían que, pues dado este resultado descendente de la inflación que ya se está observando mes a mes y sobre todo en la primera quincena de junio, que ya se tenían esos datos para cuando la decisión de política, pues a lo mejor ya era un tiempo en donde el banco debería de iniciar un ciclo de paulatinamente ir bajando las tasas de interés. El comunicado lo explica muy claramente y nosotros en el IMF estamos de acuerdo con esa visión. Sería muy peligroso en estos momentos, bajo una coyuntura en donde la inflación sigue sujeta a tantas incertidumbres, sería un error mandar la señal de empezar a aflojar la política monetaria. Entonces a nosotros, al menos por ahora, nos parece una decisión sensata de la Junta de Gobierno del Banco de México, que como sabemos no fue una decisión unánime en esta ocasión, fue 4-1. Habrá que esperar las minutas para saber quién fue el voto disidente, pero con esto nosotros visualizamos lo que el mercado también está pensando, que pues, al menos pudiéramos anticipar que las siguientes 2 reuniones de política monetaria no podríamos esperar que hubiera una baja de la tasa de interés de referencia, ¿no? Bien, antes de pasar nada más al marco macroeconómico, que es el que traemos en el Comité de Estudios Económicos, ¿no? Simplemente señalar, simplemente señalar algo que pues también compartimos esa preocupación y lo volvió otra vez a mencionar el Banco de México en su boletín del pasado jueves, que pues mientras no se atienda de manera decidida la problemática financiera de Pemex, va a ser muy difícil que las empresas calificadoras pues den o posterguen, digamos, el hecho de que quieran degradar la calificación de Pemex, y bueno, eventualmente eso arrastra también a la deuda soberana, ¿no? Es realmente crucial que realmente se atienda el problema financiero de Pemex. Desde diciembre han estado prometiendo el plan de negocios, no lo hemos visto todavía, dijeron que en enero, luego dijeron que en marzo, y bueno, el punto es que el día de hoy no lo hemos visto. Y sí fue un factor que las calificadoras tomaron en cuenta el 5, 6 y 7 de junio, cuando bajaron la calificación. Sí fue un factor que tomaron en cuenta el retraso en conocer este plan de negocios. ¿Por qué es importante el plan de negocios de Pemex? Porque es el que va a expresar y va a permitir que las calificadoras y los analistas y el mercado evalúen la viabilidad financiera de las medidas que se estarían planteando para rescatar la precaria situación financiera de Pemex, ¿no? Entonces sí es importante el plan de negocios, esperemos que ahora sí ya pronto salga, y no solo que salga, sino que salga un buen plan, un plan sólido, un plan viable de poder instrumentar, ¿no? Para conducir a la empresa a unas finanzas mucho más sanas, ¿no? Entonces, pues dicho esto, obviamente estamos a la expectativa de lo que las calificadoras van a continuar evaluando pues cada mes a mes, ¿no? Entonces es muy importante tomarlas en cuenta, ¿no?
Y bueno, el marco macroeconómico que tenemos, a lo mejor es un poco, vamos a decirlo, viejo, porque esto lo planteamos hace ya 3 semanas. Y bueno, es muy dinámica de cómo está evolucionando la economía. Pero bueno, nosotros seguimos al menos basados en esa estimación que tenemos en nuestra encuesta interna en el IMEF. Traemos un crecimiento de 1.2%. Hoy salió la encuesta de los especialistas del Banco de México, en donde la mediana es 1.1%, ¿no? Entonces, pues esto está disminuyendo, ¿no? Tenemos una inflación cercana al 4%, 3.9%, el balance público tradicional, con todo el subejercicio que ha tenido muy importante el gobierno, pues claramente pensamos que no va a tener mucho problema para poder cumplir con la meta del superávit primario de 1% del PIB y con este balance público, digamos, el tradicional, de un déficit de 2.2%, ¿no? La tasa de política monetaria a fin de año la tendríamos constante en 8.25, el empleo en cambio absoluto 530.000 nuevos empleos creados, ¿no? Quizá es un poco optimista. Y bueno, un tipo de cambio que ya saben que es difícil de predecir, pero pues, es un supuesto de trabajo que tenemos, es más o menos un 20.4 para fin de año, ¿no? Y el déficit de la cuenta corriente sin mayores problemas en 2%, ¿no? Y déjenme nada más finalizar esta parte antes de continuar con sus preguntas o con algo que el presidente quisiera también exponerles, ¿no? La verdad es que con esta tendencia del indicador lo que estamos viendo es que están prevaleciendo estos síntomas de desaceleración y esto nos está llevando a estimar un crecimiento sumamente moderado para el segundo trimestre de este año, ¿no? O sea, acaba de terminar el día de ayer el segundo trimestre, ¿no? Como ustedes saben, el primer trimestre tuvo una contracción de menos 0.2%, medido cambio de trimestre sobre el trimestre previo, que es como nos gusta medir esto, ¿no? Para evitar los problemas de ajustes estacionales, etc., ¿no? Entonces nosotros sí estamos viendo pues que va a haber un crecimiento sumamente moderado, a lo mejor un poco positivo, pero sumamente moderado en este segundo trimestre, ¿no? Bien, no sé si el presidente quisiera agregar algo, y si no, pues damos paso a sus comentarios, a sus preguntas. Gracias, Federico. Iniciamos con las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Miguel Ramírez. Entonces, no sé, teniendo esta panorámica, ¿cómo vería el final de año? ¿Estaría terminando en crecimiento o en cero o ya en números negativos? Nosotros creemos que en números negativos no, y en cero pues tampoco, ¿no? O sea, nos parecería ser que es todavía un escenario muy extremo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las exportaciones están comportándose bien, y hay la perspectiva que en los siguientes meses puedan seguirse comportando bien. Entonces, cuando menos ese motor del crecimiento de las exportaciones lo vamos a tener bastante activo, ¿sí? Entonces, nosotros no pensamos en un escenario catastrofista de menos por debajo del 0%, eso sería una recesión. Entonces no estamos viendo una recesión para México, ¿no? Pero, ustedes saben, el rango de estimación último que tiene el Banco de México va de 0.8 a 1.3, ¿no? Entonces, si nos cargamos ya más hacia la parte baja de estos rangos, y sobre todo viendo el resultado hoy de los especialistas que encuesta el Banco de México, que fue la mediana 1.1%, que además hay un dato interesante en la encuesta que se revela, que en relación a la encuesta de mayo, ¿sí?, se duplicó el número de encuestados de la encuesta que ahora tienen un crecimiento por debajo de 1%, ¿sí? O sea, en la de mayo era 20% de los encuestados traían una estimación por debajo de 1, y ahora es 40%, ¿no? Entonces, si a esto nos remitimos, pues nosotros sí pensamos que como están ahora las cosas, el crecimiento económico para 2019, obviamente adelantándome porque no tenemos bases firmes, porque no hemos hecho nuestra encuesta, ahora que tengamos en un par de semanas más nuestra encuesta lo vamos a ver, pero adelantando un poco sobre las discusiones que tenemos internamente en los dos comités, estaremos pensando que pues una tasa de crecimiento anual de 0.9%, 0.8% parecería ser en estos momentos lo indicado, ¿no? Entonces no es cero, no es por debajo de cero, pero sí es un crecimiento muy débil, ¿no? Seguimos con Ernesto
Gloma de Enfoque. Ernesto Gloria, buenas tardes Gloria, a todos. Yo quiero preguntarles, durante la reunión del G20 hubo un encuentro entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. ¿Esto qué tanto alivia la tensión comercial que hay y qué tanto le podría beneficiar a México que ya no exista esa tensión como factor externo? Y por otra parte, México fue el primer país en ratificar el TEMEC, este acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá. Surge el problema por llevar a arbitraje los contratos de una empresa canadiense. ¿Qué tanto podría afectar la no ratificación eventual en Canadá o que se retrase aún más este proceso para el ámbito económico? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, acerca de la primera pregunta, pues realmente fue muy interesante este encuentro del presidente Trump con el presidente de China, ¿no? Yo creo que mandó la señal que hay voluntad de querer distender un poco la tensión que se ha creado con pues la parte comercial que tienen los dos países, ¿no? Ahora, si esto va a ser un factor decisivo para realmente eliminar un riesgo de una guerra comercial Estados Unidos-China, la verdad es que no lo sabemos en este momento, ¿no? Es todavía es un equilibrio precario, digamos, el que se alcanzó, ¿no? Pero hay que ver hacia adelante pues, cómo se va a seguir desenvolviendo esto, ¿no? Y para México, pues, claramente el riesgo geopolítico de esta guerra comercial China-Estados Unidos nos podría obviamente afectar. Algunos han dicho que no nos afecta porque nos abriría más oportunidades, ¿no? Pero al final del día sí nos afecta porque afecta todo el entorno de favorecer el libre comercio en el mundo. Entonces cualquier cosa que se constituya en obstáculos al libre comercio, pues claramente a México le va a afectar, sobre todo ahora que México ha definido muy claramente que sí, este gobierno está comprometido con el libre comercio y prueba de ello fue precisamente la ratificación del TEMEC sin mayores problemas, ¿no? Y bueno, aquí pasamos entonces a la segunda pregunta acerca del TEMEC. Bueno, primero fue muy afortunado, qué bueno que el Senado mexicano aprobó el tratado sin mayores comentarios y reservas, ¿no? Yo creo que esto sí le mete una presión relativa a Estados Unidos, ¿no? Porque pues está otra vez hacia el mundo dándose muestras de la voluntad que México tiene para proseguir con un tratado de libre comercio y bueno, pues habrá que ver. El problema con Estados Unidos es que ya el problema se convirtió en un problema político, no en un problema económico, ¿no? Sino ahora es un problema político que se va a agravar cada vez más en la medida en que Estados Unidos entre en su proceso electoral, ¿no? Y entonces va a ser ya un enfrentamiento político, repito, no tiene que ver con la parte sustantiva comercial, pero sí un enfrentamiento político, sobre todo entre los demócratas y el presidente Trump, ¿no? Aquí nada más déjenme acotarles algo que es importante mencionar. El Senado norteamericano entra en receso en el mes de agosto y pues es un receso que me parece que dura 6 semanas, algo así, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si no se logra una ratificación en el Senado de Estados Unidos de aquí a agosto, que la verdad es que se ve difícil, pero ahí está el horizonte, si no se logra esa ratificación a agosto, entonces va a ser muy difícil que regresando del receso se ocupen de la ratificación del TEMEC. ¿Por qué? Porque ya van a estar en vísperas de iniciar las campañas presidenciales y entonces en ese escenario lo que va a pasar es que por parte de Estados Unidos la ratificación del tratado se iría hasta el año 2022, ¿no? Entonces, pues ese es el escenario que vemos. Ahora, Canadá, muy importante lo que mencionaba en su pregunta. Canadá, hasta antes de este episodio de que la CFE quiere cancelar algunos contratos porque no está de acuerdo con algunas cláusulas de los mismos, ¿no? Hasta antes de ello se veía un panorama para la aprobación del TEMEC pues no libre de riesgos, pero sí más o menos que podía funcionar en la aprobación o la ratificación más o menos en los siguientes 1 o 2 meses, ¿no? Por parte del Parlamento canadiense. Sin embargo, con esto, pues realmente sí se puede constituir en un obstáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya lo vimos con la reacción del embajador canadiense, que es una reacción pues totalmente entendible, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo, lo que un inversionista quiere es que haya pues cumplimiento de lo pactado, cumplimiento de los contratos, que haya Estado de Derecho, ¿no? Y no de que pues otra vez de manera totalmente discrecional una de las partes, en este caso la CFE, simplemente pueda decir, oye, pues ya no me gustó lo que
tenemos en el contrato que ya está establecido, firmado, comprometido, ¿no? Y entonces eso pues sí puede atizar algunas voces en el Parlamento canadiense, sobre todo de aquellos que no están del todo convencidos. A lo mejor si en este episodio iban a votar a favor, pero no están del todo convencidos de que Canadá debe de acogerse a este nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces, claro, esto va a ser un pretexto para que digan, bueno, pues vean, aquí hay una muestra que otra vez México incumple y los pudiera hacer pensar, ¿no? Nosotros realmente lo que pensamos es que ojalá y esta administración recapacite en esa demanda que hace la Compañía Federal de Electricidad y vean que por el bien de todo el entorno de confianza y certidumbre que hay que crear para el inversionista, pues no persistan en este reclamo, ¿no? ¿Perciben, perdón que lo interrumpa, Claro. Mayor incertidumbre con este escenario a la ya tendencia descendente que se ha mostrado en el primer semestre del año? En términos de crecimiento, Sí, que se aumenta aún más la tendencia hacia abajo. debido A estos temas, sí. a estos temas. No, nosotros pensamos que no. O sea, nosotros pensamos que no. Son temas importantes, pero no son temas que le van a pegar directamente a la parte, digamos, del Producto Interno Bruto, ¿no? Quizás algo en la parte de inversión, pero ya la inversión de todos modos viene muy deprimida, entonces ya de todos modos la inversión ya le está pegando, ¿no? Entonces, si acaso le pegaría de una manera muy marginal y de manera indirecta, pero no de manera directa, ¿no? O sea, no es un factor, digamos, que va a mover de manera radical la perspectiva de crecimiento económico para 2019. Gracias. Seguimos con Ivonne Martínez de Notimex. Sí, buenos días. Para el contador López Macari, hoy es 1 de julio y hace un año que fue la elección presidencial. Quisiera saber la opinión de los ejecutivos de finanzas si a un año de triunfo de López Obrador el país está mejor o peor respecto a la expectativa que le dio 30 millones de votos y que incluso ayer hubo una marcha en contra de su administración que no lleva lleva 7 meses, ¿no? Entonces, su opinión sobre cómo estamos a un año de la elección. Y también para el licenciado Rubli, ¿de cuánto estima el crecimiento muy moderado del segundo trimestre? Si considera que puede haber recesión sectorial, en el sector industrial, también si con este crecimiento que dice de menos de 1%, sería uno de los peores primeros años de una nueva administración, no sé, quizá desde Cedillo, no sé si tenga alguna referencia. Gracias. Gracias, Ivonne. En principio me gustaría acotar la respuesta a si es mejor o peor en términos económicos y financieros, ¿no? Evidentemente no tenemos el músculo del análisis político, ni mucho menos de otras vertientes de análisis. En términos económicos, anticipábamos que el año 2019 iba a ser un año de un menor dinamismo económico debido a la curva natural de aprendizaje de la entrada del nuevo gobierno. Históricamente, probablemente en los últimos 4 sexenios había sido así. Entonces, de alguna forma, comparándolo con el año inmediato anterior, esperábamos que fuera no peor, pero menos, menor el crecimiento con relación al año 2018, ¿no? Lo que no esperábamos eran una serie de factores tanto externos como internos que han afectado y han contribuido a que esta curva sea todavía más pronunciada en la parte descendente, ¿no? Fenómenos externos como la desaceleración de la economía mundial, global, el entorno económico global, ciertos factores geopolíticos como la incertidumbre que se vivió y se sigue viviendo sobre el Brexit y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el enfrentamiento que hubo entre Estados Unidos y México por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la propia crisis migratoria que se está viviendo actualmente entre México y Estados Unidos y la amenaza que persiste sobre la imposición de aranceles. Y estos son factores externos de los cuales
la administración del presidente López Obrador pudiera tener muy poco que hacer al respecto, pero que sin duda requieren de una respuesta atinada del gobierno mexicano y de una atención inmediata del gobierno mexicano. Ante ese panorama económico mundial, nos vamos al panorama económico nacional y lo que ha pasado en México en este arranque del año, el último mes del año 2018 y los primeros 6 meses del año 2019, pues básicamente hemos visto fenómenos domésticos como el desabasto de los combustibles en enero y la primera quincena de febrero, el cierre de las vías férreas en Michoacán, los paros laborales en Tamaulipas, la falta de licencias de construcción y permisos de construcción en la Ciudad de México, la cancelación de algunos contratos vinculados a la reforma laboral, la cancelación de las subastas, la reforma energética, la cancelación de las subastas. Entonces vemos factores internos que han todavía contribuido a hacer más prolongada la curva esta curva de aprendizaje y de cambio que nosotros esperábamos que fuera al principio del año. Nuestras perspectivas económicas arrancaban en 1.8 para el año 2019 y hoy, pues ya lo vimos, estamos en el 1.2 y la perspectiva es que pudieran seguir bajando, ¿no? Entonces, la realidad es que entendemos que hay un deseo de cambio, entendemos que en el cambio hay normalmente factores de choque que requieren de sacudir las bases de ciertas estructuras para que verdaderamente se genere el cambio. En eso estamos muy claros y muy a favor del combate a la corrupción, estamos muy claros y muy a favor de balancear la distribución de la riqueza en nuestro país en favor de los más necesitados. Estamos muy claros en que se debe de continuar abonando a la transparencia y un ambiente de justicia y derecho en nuestro país. En eso estamos clarísimos. Lo que queda todavía incierto y abona a la incertidumbre que comentaba el licenciado Rubli es justamente el cómo se van a implementar estas acciones, el cómo van a impactar estas cancelaciones, en cómo los programas sociales que se están implementando están teniendo o no éxito en el bienestar y en el bolsillo de las personas, ¿no? Y los indicadores no nos dan señales positivas de ello. El empleo está a la baja, la inversión fija bruta está a la baja, las principales variables económicas, ya lo vimos inclusive en el sector manufacturero y en el sector no manufacturero, pues están a la baja. Entonces esto nos lleva a prever de que el escenario va a ser menos optimista de lo que nosotros lo habíamos planteado originalmente, ¿no? Teniendo una perspectiva de 1.2 por debajo de la perspectiva inicial del 1.8 a los principios del año. Esto quiere decir que nuestros especialistas en materia económica han visto que estos fenómenos, tanto internacionales como nacionales, han afectado y seguirán afectando en la medida que no se resuelvan. Y creo que la baja de la calificación de Petróleos Mexicanos y la posible contaminación de la deuda soberana con esta baja de calificación pudiera ser una de los catalizadores de que esto todavía se complique, el escenario se complique todavía más, porque si perdiéramos el grado de inversión, los diferentes fondos que han invertido dinero, ya sea en México, en la deuda soberana o en Petróleos Mexicanos, tendrán que, por sus propias políticas y por la conformación de su mandato en el portafolio de su inversión, tendrán que liquidar sus
tendencias en bonos de Pemex y de México, y tendrán que buscar invertir esos recursos en otros papeles, y creemos que esto podría ser una situación que todavía agravara más este entorno económico que está viviendo nuestro país, ¿no? El llamado justamente del IMEF en la conferencia de prensa del mes pasado, y la que vamos a seguir insistiendo, es en generar condiciones de certidumbre para que el empresariado, los capitales, recordemos que en México la inversión privada representa el 85% de la economía, ¿no? Muy por arriba del 65% que tiene, por ejemplo, países como Brasil. Entonces, el país no se puede mover sin la iniciativa privada. México no puede crecer si no va de la mano de la iniciativa privada. La iniciativa privada requiere condiciones de certidumbre para lograrlo. Sí, en relación a las dos preguntas, empiezo por la segunda. Bueno, de los últimos 4 gobiernos hay que exceptuar el gobierno de Zedillo, porque pues el primer año Zedillo pues claramente fue el año después de la crisis del 94, y bueno, pues ahí se tuvo una recesión cercana al menos 6%, ¿no? Entonces yo creo que hay que excluir eso de un año de ajuste, un año de estabilización, ¿no? Entonces, si vemos, digamos, los arranques del primer año de los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña, y lo tratamos de comparar con lo que posiblemente sería el desempeño en este primer año, yo creo que el número sería más o menos en promedio. O sea, siempre los primeros años son muy lentos en arrancar, eso lo sabemos. Entonces, a lo mejor el crecimiento ligeramente por debajo de cero, que a lo mejor pudiera tener la economía mexicana en este año, pudiera estar más o menos en promedio con lo que han tenido los 3 últimos años. Sin embargo, debajo de 1. ¿cómo? Es que dijo debajo de 0. Ah, perdón, de 1, sí, corrijo, por Sí, favor, porque 1. Sí. No, gracias por la aclaración, sí, claro, por supuesto, abajo de 1. Sin embargo, ¿cuál es el problema? La expectativa que ha creado este gobierno de tener un crecimiento en el primer año, primero se dijo 4% y ahora se sigue insistiendo en 2%. Entonces, el problema es la expectativa, porque lo que sea el resultado, ¿no? Como se creó y se generó esa gran expectativa de crecimiento, pues claramente al verse incumplida, el impacto puede ser mayor a que si no se hubiera tenido esa expectativa, ¿verdad? O sea, se hubiera dicho, bueno, el primer año siempre es un poco lento, puede ser ligeramente por debajo de 1, etcétera, pero pues el problema es esa grandísima expectativa que generó y que creó este gobierno, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, sí, nosotros mencionamos en el boletín del indicador de que pues hay síntomas que nos llevan a estimar un crecimiento muy moderado para el segundo trimestre. En los 2 comités lo discutimos tan reciente como el viernes pasado, y llegamos a más o menos un consenso de establecer que la cifra de expansión para el segundo trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado, vuelvo a corregir, el crecimiento del segundo trimestre de este año en relación al primer trimestre de este año sería en un rango entre 0 y 0.5%, ¿sí? O sea, esa es la mejor estimación que tenemos ahora. Es un rango amplio, pero bueno, por ahí estamos pensando que estaría el crecimiento en este segundo trimestre, ¿no? Ahora, es bien importante aclarar que esta cifra la obtenemos de nuestros análisis que hacemos en los 2 comités, y no es una proyección que se desprenda del indicador, ¿sí? Como ustedes bien saben, el indicador no proyecta, no son proyecciones, sino simplemente son indicadores de tendencia de la actitud que esperan las personas encuestadas, ¿no? En cambio, en la estimación que nosotros hacemos es con base, pues, obviamente en consideraciones de un modelo económico, etc., ¿no? O sea, el indicador no es un modelo económico, es simplemente un indicador de percepción, de tendencia de percepción. Entonces, nada más lo aclaro porque no quiere decir que a partir del indicador se desprende que hay una estimación de 0 a 0.5% para el primer trimestre, ¿no? O sea, en cierto sentido son independientes, ¿no? Entonces es importante aclararlo, ¿no? Pero sí, esa sería en este momento lo que estaremos viendo para el segundo trimestre. Pero ¿es posible una recesión sectorial?
Aunque la economía global Claro. no se entra en recesión, ¿por sectores sí se puede presentar algo así? Sí, porque claro, depende de qué sectores estaríamos hablando, ¿no? Pero claramente el sector de la construcción está en recesión, es muy claro. La minería, muy fuerte, así es, ¿no? El sector automotriz, en la parte de producción, pues viene con cifras negativas, ¿no? Entonces sí puede haber efectos de crecimiento negativo sectoriales en algunos sectores, ¿no? Como los que mencionamos. Muchas gracias. Fernando Franco, del Heraldo. Gracias, buenos días. Bueno, si no vamos a ver crisis económica, ¿qué tal sería una crisis de confiabilidad? Te lo comento porque hace un par de horas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿no? ya advirtió que la medida que lanzó Trump podría generar o mandar una señal equívoca a la inversión e incluso generar una crisis de confianza. Por ahí la estarían viendo, si sumamos proyecto tras proyecto y las señales cruzadas que manda el gobierno a la IP, podríamos generar una crisis de confianza, incluso crisis más que otra cosa. Estarían viendo algo así y que se detone una mayor desaceleración o un mayor freno a la inversión privada y por lo tanto un menor crecimiento si necesitamos de la inversión privada. ¿Qué estarían viendo en ese sentido? La otra es, el gasto pues sigue cayendo. El gasto público lleva los 6 meses de gobierno de esta administración, cada mes revisa tasas negativas. Los primeros 5 meses del año fueron 140,000 millones de pesos que no se gastaron, ¿no? Que ya estaban programados y aprobados para el presupuesto. ¿Qué tanto puede generar esto otra crisis, quizá por separado, porque ya toca sectores sensibles como la salud, ¿no? Entonces, ¿qué están viendo ahí? Y la otra, las Afores están de fiesta. ¿Hay algo que festejar? Tenemos 22 años del SAR. En verdad hay algo que festejar, hay una crisis también ahí que se está gestando y que en cualquier momento va a reventar. Pues si les parece, contesto la primera y le dejo a Federico las 2 segundas, que además las Afores es su pasión y su área de especialización, así que estoy seguro que la va a rematar con la cabeza del área chica. Hablábamos justo antes de entrar a micrófonos de cómo se conforma una crisis, ¿no? Y una crisis es una serie de eventos concatenados, ¿okay? Que pudieran, que de manera repetitiva pudieran darse en escenarios negativos y entonces provocar una crisis generalizada, ¿no? Digo, justamente hacíamos hincapié en la pregunta pasada de Ivonne sobre la posible recesión en algunos sectores. Evidentemente, pues, claramente podría haber un efecto recesivo en algunos sectores, un menor crecimiento o un decrecimiento por debajo del rango de expansión, ¿no? Pero una de las crisis que pudiera estarse gestando en México es una crisis de incertidumbre, de un ambiente que sea propicio para generar condiciones para que los inversionistas puedan activar sus planes de inversión y de compras de bienes de capital, que justamente es uno de los indicadores que ha venido a la baja y que nos preocupan, ¿no? En la medida de que la incertidumbre se prolongue por un tiempo mayor, pues evidentemente va a generar una crisis, porque los capitales necesitan tomar una decisión sobre su destino. Un empresario puede mantenerse a la expectativa cierto tiempo sin tomar una decisión y observando las condiciones del mercado, pero no puede hacerlo por tiempo indefinido, porque el dinero que está asentado es dinero que no produce a el mismo nivel que produce el dinero de tesorería, no produce las mismas tasas que produce el dinero en una actividad de producción o una actividad productiva, pues. ¿Okay? Y en este sentido es necesario que el empresario vaya tomando decisiones
que van a ir marcando el rumbo de, de su economía y por ende en el conjunto de estos empresarios, de estos inversionistas, pues el rumbo de la economía mexicana. Entonces, si un empresario, un inversionista, un fondo, cualquier actor económico, ¿okay?, tuviera que frenar su decisión de invertir en X o Y instrumento en México o en X o Y bien de capital en México, maquinaria para su producción o papel comercial de cierta empresa, etcétera, etcétera, claramente no lo puede hacer por tiempo indefinido. Y hoy ya vivimos 2 trimestres de mucha de incertidumbre en torno a estas decisiones, ¿no?, que estamos viendo reflejadas en los indicadores. Otra vez, a esto, toda esta situación de incertidumbre la podría venir a acentuar la pérdida del grado de inversión en Pemex, que podría inclusive contaminar al soberano de nuestro país, ¿no? Entonces, claramente hay una necesidad impostergable de generar condiciones de mayor certidumbre en los mercados que les permita a los actores tomar decisiones, porque una vez que tomen una decisión en contrario, o sea, cuando un empresario, un inversionista decida no invertir en México e invertir en algún otro país, para que regrese ese capital, el retorno de ese capital es de largo plazo, no es de corto plazo. Una Afore no invierte su dinero para estar cada 30 días o cada 60 días o cada 90 días intercambiando documentos. Lo invierte para generar rendimientos de largo plazo, sostenidos. ¿Okay? Y la gran respuesta y una señal, digamos, muy clara, nos las dan los propios mercados bursátiles en México, ¿no? El pipeline de los IPOs, de las ofertas iniciales de capital, pues, está prácticamente en ceros, ¿no? Lo que hay es colocaciones de ambas bolsas, tanto Bolsa Mexicana de Valores como Viva, es deuda. Y el apetito del inversionista es hacia deuda, no hacia capital. Y esto te da un reflejo de 2 cosas. Uno, en la medida de que las tasas de interés en México estén en niveles históricos como los que están actualmente, pues va a haber una preferencia del inversionista a apostarle a esas tasas, ¿no? Pero también te habla de que el inversionista pudiera estar prefiriendo en este momento no tomar el riesgo asociado al capital. Porque a diferencia de una inversión en capital en acciones, con una inversión en deuda, pues en las acciones no tienes mayor garantía más que el plan de negocios de la compañía. Y en un instrumento quirografario o en un instrumento de deuda, pudieras tener otras garantías para cobrar. Entonces, claramente te está diciendo que el mercado hoy, no solamente por las tasas, sino probablemente por la aversión al riesgo, está prefiriendo colocar sus recursos en deuda por encima de apostarle al capital y a la generación de valor en las empresas a través de la producción de bienes y servicios. Las empresas mexicanas o las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa mexicana, ¿no? Entonces, esto es un síntoma inequívoco de que en la medida de que esta incertidumbre se vaya prolongando, pudiera convertirse en una crisis de confianza, podría convertirse en una tendencia que con el tiempo, mientras más tiempo pase, va a ser más difícil revertir. Porque tú puedes, hay una incertidumbre asociada con el cambio de gobierno que debiera durar, no sé, un trimestre,
un semestre probablemente. Pero si se prolonga, se podría prolongar inclusive y contaminar la expectativa de crecimiento para 2020, 2021, 2022 y en adelante. El de la pregunta Se salió. salió, pero dejó grabando. ¿Cómo? Está grabando. ¿Dejó grabando? Entonces le contesto. Bueno, perfecto. Está grabando. Ok. Bien. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar el presidente, ¿no? Claramente la palabra crisis es una palabra muy fuerte. Y para que haya crisis tiene que haber colapso de instituciones, de sistemas, ¿no? O sea, crisis del 94 que fue colapso del sistema cambiario, colapso del sistema bancario, colapso del crédito, ¿no? Entonces tiene que haber colapsos. Entonces, ciertamente en estas circunstancias no estamos viendo alguna viabilidad de algún colapso, salvo lo que se apuntó, que es la parte de la calificación de Pemex, ¿no? O sea, si Pemex cae, pierde el grado de inversión, eso sí lo pudiéramos catalogar como un colapso, que pudiera concatenar otro tipo de eventos, ¿no? Por eso, otra vez, la insistencia de que realmente este gobierno tiene en estos momentos, en el corto plazo, realmente que abocarse a la parte de Pemex, ¿no? O sea, lo que hay que hacer a toda costa es evitar que las calificadoras degraden a Pemex para que pierda el grado de inversión. Creo que esa es la prioridad y debe ser la prioridad, ¿no? Bien, en relación a la segunda pregunta, y bueno, está un poco vinculado, ¿no? Acerca del comportamiento del gasto público. Bueno, ha sido un subejercicio del gasto público sin precedentes, ¿no? Y bueno, pues las afectaciones pues están a la vista, ¿no? O sea, no solamente en los recortes tan fuertes que se han hecho a programas, a la burocracia, a instituciones, ¿no? Se han cancelado instituciones, algunas de ellas muy importantes que pues es una pena que se hayan cancelado, ¿no? Pero hay toda una serie de subejercicios en el gasto que al final del día sí pueden llevar a agravar toda esta situación que ya estamos viendo de persistir, ¿no? Por eso es que nosotros pensamos que junto con Pemex el gobierno tiene que entrar en conciencia que también este subejercicio pues no puede continuar con él, ¿no? Y por eso es que también nosotros decimos que si bien yo apuntaba que el segundo trimestre puede crecer entre 0 y 0,5, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y eso cómo se compatibiliza con que el año puede crecer 1,1 o 1 o 0,9, ¿no? Bueno, precisamente uno, ya lo dijimos, la parte de exportaciones, pero la otra, que haya conciencia por parte del gobierno de ejercer el gasto público que tiene autorizado. O sea, no está expandiendo el gasto de ninguna manera, sino está ejerciendo lo que le autorizó el Congreso a gastar durante este año. Entonces, si eso se corrige, pues claramente sí puede haber una corrección a esa tendencia del crecimiento, ¿no? Y en relación a las AFORES, pues sí, efectivamente el día de hoy, 1 de julio, las AFORES cumplen 22 años de haber nacido y el SAR de haberse instituido como sistema de ahorro para el retiro. Yo creo que en estos 22 años se ha avanzado mucho. O sea, si lo comparamos con lo que teníamos antes del 97, claramente ha habido avances importantes. Sin embargo, también hay que acotar que hacia adelante, para los siguientes años, los retos son enormes de lo que hay que seguir avanzando, porque hay muchos errores que se cometieron con la reforma del 97 y del 2007 que hay que corregir. O sea, se tienen muy bien identificados esos errores, entonces lo que hay que hacer es obviamente pues corregir sobre esos errores y sobre todo insistir en que lo que se requiere y que gobierno tras gobierno, al menos de los 2 últimos gobiernos, han pateado el bote hacia adelante, insistir en que lo que se requiere es una reforma integral, ¿no? Y cuando decimos una reforma integral, es una reforma que tome en cuenta todos los aspectos, digamos, necesarios para construir un buen sistema de pensiones y además un buen sistema de ahorro para el retiro, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el SAR no hay que equipararlo con un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro. Pero esa parte pues es fundamental, ¿no? Es una reforma integral que tome en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Y bueno, el mismo IMEF hemos planteado una propuesta en donde precisamente se toman en cuenta estos aspectos integrales, ¿no? O sea, como integrar los 4 pilares pensionarios, obviamente aumentar la parte de la contribución obligatoria a los trabajadores del IMSS del 6.5, algo sustantivamente mayor, algunos otros esquemas que se pueden adoptar para también incrementar ese ahorro dentro de la cuenta individual, ¿no? La parte del ahorro voluntario con ciertos esquemas que pudieran funcionar mucho mejor
que estas campañas que, bueno, que ahora en este gobierno creo que ya las abandonaron, ¿no? La campaña esta de los pesitos para el Oxxo, ¿no? Pero bueno, lo que se necesita es esa reforma integral. Ahora, la reforma que se lanzó a la ley del SAR y que está ahora parada o a consideración del Senado, que aprobaron diputados esta consideración del Senado, vamos a decir que tiene un aspecto positivo, de que está planteando el ampliar el régimen de inversión de las AFORES, ¿no? Y en convertir a las AFORES en fondos, en fin, o sea, entonces, en fin, o sea, todo eso es una parte positiva, porque va a ampliar la gama de inversión de las AFORES. Y finalmente, si se hacen buenas inversiones, se pueden obtener rendimientos aceptables, no espectaculares, porque el mundo no está para tener rendimientos aceptables, espectaculares en los siguientes años, ¿no? Pero bueno, algo que puede contribuir a mejorar la pensión de los trabajadores, ¿no? Entonces, es una parte positiva. Una parte no tan positiva, y es precisamente la que tiene atorada la iniciativa con los senadores, es esta parte de incorporar una nueva comisión, una segunda comisión, ¿no? Supuestamente por rendimiento. Parecería ser que es una medida atractiva, porque entonces se le dice al trabajador, mira, en la medida en que tengas un buen rendimiento, pues te vamos a poder cobrar una mayor comisión. Sin embargo, la manera en la que está planteado es una fórmula muy complicada, es una fórmula que entra en conflicto con la otra comisión, la comisión de saldo, y finalmente, ni a las AFORES les gusta ese sistema, y al cuentaviente finalmente le va a resultar sumamente confuso, porque ya tuvimos un régimen de doble comisión, ¿no? Y fue algo totalmente confuso para el cuentaviente, ¿no? Y aparte crea incentivos, no los incentivos correctos para las inversiones de las AFORES, porque van a poder mover o privilegiar más algo en donde creen que tienen mayor inversión, y a lo mejor ahí aumenta el riesgo. O sea, lo que es fundamental en todo esto es siempre cuidar la relación rendimiento-riesgo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, es una medida, o sea, qué bueno que al menos se está tratando de hacer, habría que corregirla, repito, pero pues es algo que ya se lanzó, habría que ver si sigue evolucionando o si finalmente se atora, pero es indispensable avanzar ya en una reforma integral, ¿no? Ahora, afortunadamente, lo que nosotros hemos percibido en las autoridades competentes en esta rama en el gobierno, es que pues hay conciencia en la urgencia de sí hacerlo, ¿no? En un principio el gobierno dijo hace un año que una reforma pensionaria la postergarían para la segunda parte del gobierno, ¿no? Ahora ya no están hablando de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien, porque hay cosas que se pueden ir ya trabajando y se pueden ir preparando para, digamos, sí, en 2021 lanzar de manera formal la gran reforma integral, pero hay muchas cosas que desde hoy podemos ir preparando ya, y sobre todo algo que tiene que hacer el gobierno de las autoridades competentes reguladoras en la parte de pensiones es ser incluyentes con toda una serie de propuestas que hay, ¿no? O sea, hay muchas instituciones académicas, el mismo IMEF, que hay propuestas en donde todas las propuestas suman, ¿no? O sea, yo creo que todas las propuestas, no hay una propuesta única, buena, sino que yo creo que la buena es una que tome elementos de la que quiere el gobierno, de la que plantean organismos como el IMEF, de la que planteamos en universidades y otros organismos privados, etcétera, ¿no? Entonces habría que aglutinar a todas estas propuestas y hacerlas, pues, tratar de encontrar una sola, ¿no? Afortunadamente, repito, hay buena voluntad por parte del gobierno de avanzar en esa dirección, de consensar diferentes cosas, ¿no? Y nada más por último, algo muy importante, porque ustedes seguramente habrán leído hace unos meses, unas semanas, el reporte de la OIT, en donde la OIT decía que de 40 países que adoptaron cuentas individuales, 18 ya las revertieron, y hacía la pregunta, o algunos hacían la pregunta, bueno, ¿por qué no México revierte si ha sido no tan bueno el sistema, ¿no? Yo creo que revertir el sistema definitivamente no es opción para México, ¿no? O sea, no es opción, y eso hay que subrayarlo, ¿no? Con todos los efectos que puede tener el sistema hoy día, no es opción revertirlo. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo ya lo transitamos, ya lo conocimos, ya vimos lo inconveniente que es para las finanzas públicas, para toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, regresar a eso, pues claramente en una situación otra vez de finanzas públicas débiles que quieren consolidarse, pues claramente no sería una opción, ¿no? Es como decir, bueno, pues el edificio, pues sí está un poquito viejo y hay que remozarlo, y entonces uno dice, pues hay que tirar el edificio y construir uno nuevo. No, o sea, digo que como está la arquitectura del edificio del SAR, podemos
hacerle las adecuaciones necesarias, algunas radicales, pero a fin de cuentas adecuaciones sobre el fundamento que ya existe, o sea, no hay necesidad de tirar el edificio. Federico, me gustaría nada más escuchar tu postura en torno a esta crisis de confianza. ¿Piensas que ya tenemos una crisis de confianza, que la tenemos a la vuelta de la esquina o de plano sí la tenemos muy lejos? Sí, apuntaba yo, quedó ahí grabado, pero apuntaba yo, sí, porque me dijeron que aunque estuvieras afuera se grababa, pero con gusto lo vuelvo a decir, no, con gusto. Mira, para hablar de una crisis, lo que necesitamos son colapsos, ¿no? O sea, y entonces digo, la crisis del 94, que es realmente la última crisis que tuvimos de manufactura nacional, porque la 2008 pues, fue impuesta por condiciones externas, ¿no? Pero en el 94, ¿por qué hablamos de crisis? ¿Por qué se desató una crisis? Porque colapsó el sistema cambiario, colapsó el sistema bancario, colapsó el crédito, colapsó la confianza, colapsó el crédito externo, o sea, se cerró la llave del crédito externo totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo que hubiera una crisis. En estos momentos, vamos a decir que no estamos viendo condiciones difíciles, como lo hemos apuntado, condiciones débiles, pero de ninguna manera algo que digamos una crisis está a la vuelta de la esquina, salvo lo que apuntaba el presidente Limet, que se diera la degradación de Pemex a pérdida de grado de inversión. O sea, ese sí pudiera ser un colapso, ¿no? Que pudiera pues desencadenar toda una serie de otros eventos, ¿no? Y por eso decíamos que una de las prioridades fundamentales inmediatas ahora debe ser que realmente el gobierno debe abocarse a enderezar la situación de Pemex, a evitar a toda costa que las calificadoras den ese paso, ¿no? Y bueno, ya hablamos qué es lo que tiene que hacer el gobierno, pero más que nada conciencia de que lo tiene que hacer, ¿no? Porque eso es lo que realmente pudiera evitar esa eventual crisis que pudiera darse. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Hacer una puntualización importante en este tema de la confianza y de la posible pérdida de confianza prolongada, sobre el ¿qué puede hacer el gobierno para generar una mayor confianza. Y creemos que ahorita está en discusión uno de los elementos claves que pudiera darle mayor certidumbre al escenario del plan, digamos, del gobierno para este sexenio, y es el Plan Nacional de Desarrollo. En la medida de que en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporen los principales pilares sobre los cuales esta administración quiere, y es justamente el instrumento para hacerlo, ¿no? Para plantear los pilares sobre los cuales se quiere basar el crecimiento del país, los planes de gobierno, que de ahí se deriven en acciones, y que esas acciones pudieran convertirse en programas sectoriales de apoyo a cada sector, ¿no? ¿Qué se va a hacer en materia de economía, qué se va a hacer de política económica, qué se va a hacer en materia de desarrollo industrial y comercial, qué se va a hacer en materia de educación, qué se va a hacer en materia de salud, qué se va... Entonces, un Plan Nacional de Desarrollo nos da visión a todos de cara al 2024 y nos permite entender que en la medida de que este programa, este Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por la Cámara de Diputados y luego de senadores, una vez que sea aprobado por el Poder Legislativo... ¿Ya se aprobó? De hecho? No, está en discusión todavía, ¿no? ¿Cómo? Vieron comentarios, Sí. pero falta la versión Sí. final todavía de... Sí, todavía está en discusión. No saques de onda. Ok. Pero en la medida de que estos comentarios se puedan vertir y puedan enriquecerse muchísimo más, tendremos un documento que sea el rector de la política del sexenio de cada 2024, ¿no? Y en ese sentido, el IMEF ha hecho un esfuerzo muy grande en contribuir al Plan Nacional de Desarrollo y ha trabajado de la mano con el Ejecutivo para llevar a cabo, para lograr integrar un documento que sea valioso para ellos, ¿no? Pues quisiera yo que Ángel nos diga en qué punto estamos y cómo
este documento puede ayudarnos a generar certidumbre. Sí, siguiendo el comentario que acabas de hacer, el presidente envió, como ustedes saben, el Plan Nacional a la Cámara de Diputados en abril. La Cámara ya respondió con una serie de recomendaciones, de puntos de vista. Lo que falta ahorita es la publicación de la versión definitiva del plan en el Diario Oficial. Y como comenta nuestro presidente, es una oportunidad importante, única que tiene el gobierno para mostrar una visión estratégica de mediano y de largo plazo, poder detallar esa visión estratégica en temas que realmente provean certidumbre a la inversión, a los actores económicos en general. Esa publicación del plan tendrá que darse en las siguientes semanas y sí es una oportunidad que creemos que el gobierno federal debe aprovechar. Y hay otro aspecto relacionado que estamos siguiendo con mucha atención, y es que una vez que se publique el plan, más allá de cumplir un requisito de la ley de planeación, tiene una utilidad práctica muy importante. Sobre el Plan Nacional de Desarrollo se van a definir los programas sectoriales, los programas regionales y el ejercicio del gasto público, la manera como se va a asignar el presupuesto de egresos de la Federación el próximo año, tiene que estar vinculado a objetivos estratégicos, al cumplimiento de metas, indicadores, etc. La versión que hemos visto nosotros del Plan Nacional sigue siendo muy general. Vemos un problema operativo al interior del gobierno federal si no se llega al nivel de detalle suficiente en términos de la definición de ese plan y las posibilidades de desdoblarlo hacia programas sectoriales especiales. Sí podría representar un desafío para efectos del presupuesto de egresos del próximo año, para efecto de la gestión, ¿no? En general del gobierno federal. Entonces, un tema que estaremos viendo con mucha atención en las próximas semanas. Sí esperamos que la versión final contenga buena parte de las propuestas que ya hemos presentado y ya hemos conversado con la Secretaría de Hacienda, con la Oficina de la Presidencia, y que desde el punto de vista de la orientación de los objetivos y las líneas de acción, pues puedan incorporar las recomendaciones que la sociedad en general ha hecho, incluido el IMEF. Muy bien. No hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su participación. Buenas tardes a todos y buen provecho. Gracias. Buenas tardes.